Bueno, hola, profe, ¿cómo estás? Pues vamos a primero darte como un pequeño contexto. Nosotros estamos haciendo acá actualmente un proceso de como reunir esos datos de la Universidad del Valle para poder generar esa integración con nuestra universidad, ¿sí? Aquí el fin de grabarte a ti es básicamente conocer el plan desde currículum, ¿sí? Ok, Entonces básicamente es esto, entonces tú nos puedes colaborar diciendo nombre, qué cargo desempeñas. perfecto. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Campo. Actualmente soy el director del programa académico de fonoaudiología y soy profesor de planta, profesor asociado de la Escuela de Rehabilitación Humana de la ¿Hace, Facultad de Salud. hace cuánto tiempo supera? ¿El cargo o el Ujú. profesor o las dos? Todo. ¿Hace cuánto tiempo llevas en este? Bueno, en la universidad como tal llevo 2013, llevo 11 años como profesor. 11 años, de esos 11 años, los primeros años, 4 años estuve como profesor contratista y los últimos 7, 8 años como profesor nombrado. Y en el cargo como director del programa desde el 4 de febrero del 2022. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de ajuste en temas de inclusión tú generarías para todo el tema de la universidad? ¿Cuáles son los más importantes para ti? Ujú. Bueno, nosotros en particular en la universidad contamos con una política de discapacidad e inclusión y desde la política de discapacidad e inclusión hay unos profesionales de apoyo. Esos profesionales de apoyo están articulados a otros servicios que la universidad tiene, principalmente los que se dirigen al estudiantado, se aglomeran en algo que se denomina DEXIA, que es la Dirección de Éxito Académico eh, y Calidad Académica. Y desde DEXIA, desde esa dependencia, se identifican las acciones que se requieren para que un estudiante pueda favorecer su desempeño, no caer en bajo rendimiento académico y por ende tenga riesgos de hacer deserción. Y cuando esto ocurre, entonces Dexia activa diferentes recursos. Dentro de los recursos está GRACA, que es el grupo de apoyo a la cultura académica, donde es un seguimiento de los estudiantes desde lo que compete a su proceso de lectura, escritura y oralidad. Está un programa que se llama ACES, que es un programa que acompaña a los estudiantes que entraron por condiciones de excepción a la universidad. Entre las condiciones de excepción está desplazamiento forzado, está lo de reinserción, está lo de afrodescendientes, indígenas, ¿sí? Y programas especiales como por ejemplo en su momento puede ser Filopaga, Generación E y demás. Y así sucesivamente la universidad tiene diferentes estrategias de apoyo. Entonces, cuando un estudiante ingresa a la universidad y a un programa académico, desde el programa académico se hace un seguimiento a la trayectoria de ese estudiante a través del programa de consejería estudiantil. La consejería estudiantil es un programa que se articula a Dexia. Dexia es quien tiene, digamos, el programa de consejería estudiantil de manera institucional y luego lo que hace es hacer seguimiento en la manera en que cada programa académico lleva a cabo su propia consejería. Nosotros en fonoaudiología tenemos una consejería en la cual cada periodo académico, a cada cohorte se le asigna un profesor o profesora consejera. Y este profe está, digamos, más en la interlocución con el estudiantado respecto a los requerimientos que ellos necesitan para mejorar o para desarrollar de la mejor manera pues, sus actividades académicas. Entonces, cuando se presentan situaciones que son reportadas por los profes de las diferentes asignaturas de los estudiantes, se reportan al profe consejero con la dirección del programa académico y desde este lugar empieza a activarse una serie de rutas. Entonces, dentro de esas rutas se hacen luego sugerencias al programa académico en relación con, por ejemplo, los apoyos que se deben de hacer para flexibilizar el currículo, algo que pero no se ha denominado cuáles son los apoyos razonables, los ajustes razonables que un estudiante pueda tener para justamente permanecer en su trayectoria y no desertar, ¿sí? Y cuáles podrían ser esos apoyos que podrían potenciar su desempeño. Entonces, con estas, digamos que el propio programa académico a partir de la activación de la ruta empieza a identificar cuáles serían las propuestas, habla con los profes a cargo de cada una de las asignaturas y con ellos empieza como un plan de apoyos, digamos, en los que se puedan orientar al estudiante para sobrellevarlos y se realimenta con las sugerencias que se reciben de los PIAR y de otros, digamos, otros requerimientos que se nos hagan, como por ejemplo explicitar
la carga en tiempo independiente o más orientaciones para el tiempo independiente, dosificar, por ejemplo, la evaluación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos cursos, sobre todo en los primeros semestres, por ejemplo, anatomía humana general, que son asignaturas que tienen 2 y 3 exámenes parciales, pero cada examen contempla un número de temas, entonces a ese estudiante se le hace más pruebas para que sean menos contenidos los que se evalúan y se va haciendo como el seguimiento de forma continua. Eh, en algunas ocasiones, profesionales de apoyo, por ejemplo, de la política de discapacidad e inclusión, van a las clases, hacen observación de las clases, hacen sugerencias al profe para diversificar, por ejemplo, los recursos multimodales para activar los canales de aprendizaje. Y todo eso entonces se tiene en cuenta y se conversa y se lleva a discusión al comité de programa. Entonces en el comité de programa digamos que generalmente se avalan las propuestas de apoyos que se puedan realizar y siempre esos apoyos, digamos, en coherencia con lo que hemos hablado con la política, pues son apoyos razonables. O sea, cuáles son, identificando incluso cuáles son los mínimos eh, en los cuales nosotros no podemos, digamos, negociar y a partir de los cuales nosotros podríamos trabajar para favorecer al estudiante pues su ruta en cada una de las asignaturas y que él vaya forjando su proyecto académico. Y esto mismo pues es importante en términos de cómo se construye esa trayectoria para él, para identificar que en el caso nuestro qué tipo de fonoaudiólogo o fonoaudióloga digamos podría ser en términos de las sí, de sus fortalezas, de sus oportunidades de mejoramiento. Sí, hay personas que se les facilita mucho más el trabajo comunitario, la consultoría. Entonces también cuando me doy dando cuenta que el estudiante, algunos van requiriendo estas rutas alternas en su trayectoria, pues también se va haciendo ese acompañamiento hacia el tipo de fonoaudiólogo o fonoaudióloga que ese estudiante se proyecta a ser, ¿sí? En ese caso, y si esto, digamos, entra en consonancia con lo que se espera que un fonoaudiólogo o fonoaudióloga realice una vez egrese. Listo, Ujú. perfecto. ¿Sabes cuántos estudiantes sordos hay actualmente en la universidad y de qué programa? Si es actualmente en fonoaudiología o anteriormente se ha manejado en el programa. Ya, en fonoaudiología, que yo tenga conocimiento, sobre todo en esta dirección de programa en la que yo estoy, no hay ningún estudiante sordo. Sí hemos tenido estudiantes con discapacidad. Y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de acompañar desde la dirección y como profesor a estudiantes que tenían, por ejemplo, situaciones psicosociales, de salud mental, eh, de lo que pues, se denominan como dificultades de aprendizaje, necesidades de educación particulares, por ciertos diagnósticos como autismo. Actualmente hay un estudiante que se sospecha porque digamos que cuando se le llama al estudiante a que se converse sobre la situación, pues eso también es muy de la vida privada, ¿no? Del Ujú, estudiante, entonces hasta dónde el estudiante también le permite a uno conocer su situación, pero sé que hay unos comportamientos que los profes han identificado de estar ujú, dentro de un rasgo, perdón, del autismo. Entonces, en algún momento tuve un estudiante de baja visión. Entonces, por ujú, ejemplo, ese estudiante fue todo un caso, digamos, de aprendizaje como profesor muy interesante porque, claro, sin querer yo imprimía los exámenes con un tamaño de letra que para mí era el mínimo que yo no ujú, podía ver, con o sin apoyo de gafas, y porque también consideraba pues el gasto del papel, pues por todo lo del medio ambiente. sí, claro. Y claro, la estudiante nunca me dijo de forma anticipada que tenía una baja visión, pero también yo como profesor nunca les pregunté cuando empezó el curso si había alguno que requería algún apoyo adicional. Entonces para mí ese día fue de verdad que yo me sentí muy mal como profesor cuando ella me dice que no ha podido avanzar porque literalmente no Ujú, veía. Entonces pues tuve que sí, que alguien me ayudara para imprimirle el examen con una letra más grande, pero pues si yo me hubiese anticipado, hubiese sido diferente. Y claro, y todo parte porque quizás en medio de todo, de la cotidianidad y demás, sí pasé por alto algo muy importante como saber de entrada quiénes son mis estudiantes. Entonces, el programa académico, al inicio, cuando los estudiantes ingresan, ya dan como una ficha. Y dentro de esa ficha hay datos sí, de su información ujú, sociodemográfica, se les consulta de forma general qué apoyos creen que consideran podrían ujú, requerir, pero no se ahonda más. Lo que se hace ya con las consejerías en cada una de las cortes es como retomar estos elementos y ya con los profes a cargo de las asignaturas, pues conversar con ellos dentro de las posibilidades, cuáles podrían ser los apoyos que se puedan dar. Y desde estos mecanismos que la universidad tiene, como les acabé de referir, sobre todo la política de discapacidad e inclusión y otras instancias, pues cómo aportan a esa formación integral del estudiante que permite hacer seguimiento y que favorezca pues el que el estudiante se mantenga en la universidad
y pues logre avanzar en su trayectoria de acuerdo pues a las posibilidades de la ruta que se le ha marcado. Profe, y cuando ingresa un estudiante a la universidad, ¿le hacen un tipo de evaluación antes, durante y después de terminar su carrera? La evaluación que se hace, digamos, más a profundidad se hace para aquellos quienes entran por condiciones de excepcionalidad. Ok. Los estudiantes que ingresan al programa por admisión regular, en este momento puntualmente no se hace un proceso de caracterización, digamos, básico, en donde yo pueda más o menos saber, por ejemplo, sí, qué apoyos, por ejemplo, a nivel de la práctica escrita, de la práctica oral, de los recursos de aprendizaje necesiten, sino que es algo que se va como caracterizando en la medida en la que se van avanzando en las cohortes. Hace unos 4 o 5 años atrás existía algo que, bueno, sigue existiendo, sino que ya no se aplica de esa forma, que era el examen fonoaudiológico de ingreso. Entonces, todos los estudiantes que eran aspirantes al programa eran convocados a una reunión y en esa reunión se hacía una valoración. Entonces, en esa valoración se les hacía una prueba audiométrica, se hacía una prueba de comprensión y de producción textual y se hacía una valoración de los procesos básicos del aula. ¿Sí? Y entonces esa prueba también daba como un semáforo, ¿sí? De verde quienes estaban muy bien, amarillo quienes se encontraban con algunos riesgos y rojo quienes habían quedado detectados en estas pruebas con logros que no habían alcanzado y se hacía toda una ruta. Pero la universidad, cuando revisa el proceso, se da cuenta que la prueba no era, digamos, no impactaba de manera importante a los aspirantes porque no se sabían quiénes de ellos iban a quedar finalmente admitidos, porque era una prueba que se hacía para la admisión. Entonces lo que dijo la universidad es háganla, no en la admisión, pero sí cuando el estudiante es formalmente admitido. El asunto es que cuando el estudiante ya es admitido, ya no hay forma de anticipar la cita en el sistema como si ocurría cuando eran aspirantes, ¿sí? Que eran convocados a la prueba de inglés, entonces se iban y hacían la prueba de inglés, entonces así me parecía la evaluación de fonoaudiología. Y ese examen, por ejemplo, se hacía también a los estudiantes de lenguas extranjeras de la universidad. Pero cuando esto cambia y pasa de ser admitido a aspirantes a admitidos, el programa académico, digamos que lo que hace es estar pendiente, sobre todo en el primer semestre, de cuáles son los reportes de consejería que llegan de esos estudiantes. Y con esos estudiantes ya a través del programa de consejería es que se hace una contextualización. De igual manera se piden los reportes a las diferentes instancias de la universidad de características de los estudiantes que ingresan. Entonces yo como director del programa sé quiénes entraron por condición de excepción, ¿sí? Y asimismo puedo hacer un seguimiento sobre lo que va ocurriendo y cuando llegan reportes de preocupación de los estudiantes, identificar si esos estudiantes efectivamente corresponden o no a los que entran por condición de excepcionalidad. Generalmente eso ocurre, o sea, generalmente tenemos en el reporte de profes estudiantes que entran por alguna condición de excepción. ¿Sí? Por ejemplo, los que entran por indígenas. Entonces, claro, su competencia escrita en el español es diferente, pues porque su lengua materna es una lengua indígena, guayú, nasa, etcétera. Entonces tienen a veces dificultad y son reportados por esa dificultad. ¿Sí? O quienes entran por desplazamiento forzado, entonces sabemos que hay todo un contexto pues, familiar que no está tan presente, que son estudiantes que deben de trabajar, ¿sí? Que deben de resolver como su sustento cotidiano haciendo otra actividad, entonces también ahí nos han ingresado pues, personas que desempeñan otros roles, son mamás, entonces Ujú. todo esto digamos que se va como adicionando, pero como les digo, la manera la que tenemos para hacerlo es a través de la consejería estudiantil. Listo. En temas de los docentes, a ellos se les notifica específicamente que van a ingresar un estudiante con alguna condición y si los docentes reciben alguna Ujú, capacitación extra frente a ujú. eso. Bueno, los docentes, sobre todo el programa Ujú. académico, pues digamos, por ser la política de discapacidad e inclusión una directriz institucional, pero que nace en la unidad académica en la cual está inscrito el programa, que es la Escuela de Rehabilitación Humana, hay una sensibilidad ya por parte de los profes de todo lo que implica el aprendizaje y lo que se pueda presentar con él cuando hay ciertas condiciones de salud y de vida de las personas que pueden entrar y influenciar este proceso. Sin embargo, nosotros tenemos asignaturas que son dictadas por otras unidades académicas, sobre todo en los primeros semestres, y son áreas del conocimiento que han estado mucho más ajenas a estos procesos, como ciencias exactas, física, ¿sí? Entonces, con ellos es muy distinto, digamos, como ese proceso como de sensibilidad.
digamos que la política y discapacidad como política pues tiene unos retos y dentro de los retos están generar campañas de sensibilidad, generar talleres y generar acompañamientos cuando los estudiantes son reportados. Pero también existe una corresponsabilidad y es que el estudiante pues, acepte el acompañamiento, porque hemos tenido unas situaciones donde el estudiante dice, no, yo no tengo nada, yo no tengo ningún comportamiento de este nivel, yo no me considero tal y yo no quiero ir. ¿Sí? Entonces, claro, frente a eso, pues no podemos hacer. Pero digamos que se deja una constancia de que se hizo, pues por lo menos el proceso. Eh, entonces, los nuestros sí están con una sensibilización, los otros, infortunadamente, en la gran mayoría no. Hay algunos que yo creo que es muy como de su vocación. Entonces, si en su vocación docente es tal como el preguntarse quiénes son los estudiantes que tiene, eh, pues se van a dar cuenta. Y quienes no, pues, pues digamos que parten de pensar de que tiene un estudiantado que por ingresar a la universidad tiene unas condiciones mínimas para aprender y a partir de ahí pues desarrollan su propuesta curricular ya en términos de la asignatura que tienen a cargo. Eso es como, digamos, lo que yo podría decirte desde ese lugar. Nosotros como programa académico tenemos un sistema de evaluación y los profes que ingresan nuevos al programa incluso tienen una inducción para que ellos conozcan cómo es el sistema de evaluación y todos los formatos que el sistema de evaluación tiene. Dentro de ellos, la notificación de preocupación, que es lo que el profe diligencia cuando se da cuenta que a algún estudiante le puede estar ocurriendo algo. ¿Sí? Profe, ¿qué tipo de estrategias implementan los docentes, digamos, cuando un estudiante tiene una diversidad? Auditiva. Bueno, como te digo, en el programa que yo recuerde no hemos tenido como tal. Sí hemos tenido sí, casos de personas con alguna pérdida auditiva en diferentes niveles en otros programas académicos. A veces nosotros ofertamos asignaturas selectivas y hemos tenido la oportunidad de tener a los estudiantes en esas selectivas. ¿Qué apoyos se han, por ejemplo, brindado? Por ejemplo, a mí en particular, o sea, hacer un ajuste proxémico, ¿sí? Entonces yo generalmente estoy más cerca al estudiante que tiene baja de audición, una hipacusia, no sé, muy moderada, trato de hacerme más cerca, de hablar más fuerte, de entregarle las consignas por escrito, de mandarle la presentación para que él la tenga en su celular o en su computador, ¿sí? A veces le sugiero que quizás pueda hacerse más adelante para poder ver el apoyo visual que Sí. yo implemente de otra manera. Trato de conectarme con profesores que han tenido experiencias Ujú. con la población sorda o con hipoacusias en sus diferentes grados y trato de explorar con ellos cuáles han sido los recursos que ellos han implementado, ¿sí? Trato también de hacer como acompañamiento de pares, o sea, que cuál es el par con el que hace o su red en la cohorte que está como más cerca al estudiante y trato a partir de allí como activar esa red para apoyar al propio estudiante. Y, por ejemplo, no me ha correspondido, pero sé que, por ejemplo, en el caso de población sorda en la universidad, pues sé que hay apoyos como, por ejemplo, el servicio de Ujú. interpretación, ¿sí? Sé que se hacen también apoyos que favorezcan el poder diversificar a través de recursos multimodales la información que se brinda, la transposición didáctica, porque consideraría con la pregunta que ustedes me hacen que la población sorda es la que más podría afectarse, porque indudablemente la oralidad es como el método de transmisión privilegiado en la educación en cualquiera de sus niveles, básica, media, universitaria. O sea, uno va a un salón de clases y siempre hay, o sea, el oral, lo que privilegia, Ujú. se privilegia. O sea, el profesor habla, es una clase magistral, él habla las 2, las 3 horas y a veces quiere hacer algo más participativo, habla parcialmente él, hablan parcialmente los estudiantes, pero todo el tiempo, todo gira alrededor de cómo la voz media esa relación de aprender. Y si obviamente el otro no tiene una audición que le permita percibir ese mensaje por ese canal o definitivamente no tiene cómo ingresar esa información porque pues, es sordo, ¿cierto? Hay una hipoacusia profunda, eh, pues allí yo siento que son los retos de la universidad y de uno como profesor para identificar los recursos que se necesitan. Es algo que me parece que es una labor y quien la asume con mucha responsabilidad
quien tiene desde su base esa vocación. Pero también sé que institucionalmente a veces no hay la posibilidad porque hacer estos ajustes pueden implicar más tiempos. El solo hecho de yo irle a preguntar a otros qué han hecho y demás, eso me implica a mí unos tiempos adicionales que los profes de planta quizás podamos tener más reconocidos en nuestra asignación académica, pero que los profes contratistas, que son la gran mayoría de profesores en la universidad, no, porque ellos solamente se les paga el tiempo que están con el estudiante. Todo lo que es la preparación y todo eso es como el tiempo de ellos, es extra. Entonces, para un profesor con ese tipo de vinculación, pues yo sé que institucionalmente eso no está reconocido y queda ya como a voluntad del profesor si lo hace o no. Como les digo, generalmente nosotros en el programa contamos con profes y no se les cuestiona su vocación de servicio y dedican mucho más de lo que tienen asignado a la labor docente. Pero, claro, considero que esto es un ejercicio de largo aliento y en la medida en la que se siga favoreciendo el ingreso de estudiantes sordos o de cualquier otro tipo de condición de discapacidad a la universidad, pues eso nos irá a nosotros retando como profes en los recursos en los que nosotros tengamos que acudir e interpelar para poder favorecer el aprendizaje de ellos. En el programa siempre ha sido un cuestionamiento porque hemos tenido, como les digo, estudiantes con discapacidad, hemos tenido estudiantes con discapacidad motora. Yo, por ejemplo, fui profesor de él en anatomía y entonces él no tenía, pues todos los estudiantes están de pie en el anfiteatro, en las piezas con los cadáveres y él no podía, pues porque la silla de ruedas casi que quedaba ras, ¿sí? Entonces era como, bueno, ¿qué hago yo con este estudiante? ¿Sí? O sea, ¿será que me toca irme aparte con él? Eh, Hacer que me bajen un cadáver o tener órganos que pueda trabajar con él en una mesa, incluso el mismo desplazamiento de él, porque este campus como tal, aunque ha hecho ajustes, y ustedes de pronto han recorrido, que hay algunas rampas, pero de todas maneras sigue siendo inaccesible. O sea, este campo está lleno de cementos, los bloques son en loma, ¿sí? Entonces, bueno, siento que de verdad hay hay varias barreras que se nos presentan como retos para pensarnos, ¿no? Y en algún momento en el programa se ha dicho, ¿no? Bueno, ¿qué llegase a ocurrir si llega a fonoaudiología a estudiar a alguien sordo? Sí, porque hay muchos elementos como sí, de las representaciones que nosotros como personas nos hacemos y bueno, y que una persona sorda, ¿cómo va a poder evaluar la audición de otros? Porque entonces, ¿será que no va a ver los procedimientos de audiología? Pero es que los tiene que ver porque es que va a estudiar con audiología. Sí, entonces ese ha sido un cuestionamiento que siempre aparece, por ejemplo, si un sordo llegase a entrar a estudiar fonoaudiología, ¿sí? Porque por norma no se podría rechazar. Ajá, Él tendría el derecho, sí, porque además no hay una prueba de admisión que de alguna otra forma filtre esa capacidad, sino que si él tiene unos altos puntajes de la prueba de estado, el saber 11 pues llega y queda admitido, ¿sí? O si pertenece a alguna condición de excepción, pues él puede entrar por allí también. Entonces, ¿qué pasaría si? Sí, así, eso es una pregunta que nos hemos hecho. Y bueno, siento que con el programa de interpretación y algunos profes que dan clases allí, siento que hay como una oportunidad como para que se pueda vislumbrar más adelante como una escuela de profes, ¿no? Cómo se pueden ir compartiendo como las estrategias, pero eso sería como la información que yo como que podría compartirles de la experiencia. ya que me toca interrumpirte un momento.